Cultiva tu mente. Mujer, avívate. Desafía tu fe y recibe consejos prácticos para una vida mejor. Quédate con nosotros. Somos Mujer Fragante. Ok. Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga, mis amadas hermanas, en esta preciosa tarde, mis preciosas fragantes. Gracias a Dios estamos una vez más aquí en Mujer Fragante. Vamos a esperar a que se conecten, hermosas. Vamos a esperar a unos momentos más para que usted se conecte y pueda escuchar palabra de Dios. Amén. Puede escuchar un mensaje especial para su vida y podamos salir bendecidas por medio de el mensaje que vamos a traer en esta tarde. Mujeres fragantes, empiecen a conectarse y pues damos la más cordial bienvenida a cada una de nuestras hermosas fragantes. Amén, amén. Y bueno, hola, Dios les bendiga primeramente. Les saluda la hermana Flor Gutiérrez y pues en esta tarde les deseamos que estén empezando una semana bendecida con el Señor, ¿verdad? Sobre todo estamos nosotras empezando, iniciando con todas las ganas, con una buena actitud y sobre todo meditando la palabra del Señor. Qué mejor, ¿verdad?, empezar la semana acompañados de la palabra de Dios y sus bendiciones. Y reciban un cordial saludo de nuestra hermana pastora Claudia Ibarra, ¿verdad? Ella está compartiendo la palabra del Señor en otro lugar, pero bueno, nos dejó aquí. Amén. Y esperemos que el Señor nos use grandemente, igual que a ella, donde quiera que ella esté, que Dios la bendiga y la use grandemente. Y amén. Bueno, ya estamos empezando, traemos un tema hermoso y el Señor tiene cosas bonitas preparadas para nosotros este día. Y vamos a estar orando, conéctese, verá que el Señor va a traer algo especial para su vida. Vamos a estar hablando de las fuerzas que el Señor nos da en medio de las tormentas. Amén. Y vamos a estar orando por esta palabra, por este amén. Día, por este programa. Amén, hermana. Amén, amén. Vamos a orar, hermanas, y vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Amén. Padre, amén. Te damos gracias porque nos permites estar en este lugar, Señor, para compartir tu palabra, Padre. Señor, que te pedimos que esta palabra que va a ser, Señor, lanzada sea, Padre, llene de bendición a cada vida, Señor, que necesita en esta tarde esta palabra. Padre eterno, Señor, que penetre hasta lo más profundo de su corazón, Señor, y que haga efecto en cada vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo pongo en tus manos, Señor, este mensaje que va a ser impartido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, empieza a obrar en cada vida y en cada corazón. Y bendecimos, Señor, a nuestra directora, Pastora Claudia, Señor, donde quiera que ella esté, Padre, bendícela, Señor, y úsala grandemente para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Preciosas, empiécense a conectar y vamos a dar principio al mensaje. Amén. Bueno, como tema le hemos puesto buscando fuerzas en medio de la tormenta. Y vamos a estar basadas en la escritura en el libro de San Marcos, ¿verdad? Ahí donde Jesús dice que Jesús calma la tempestad, ¿verdad? Y vamos a estar entrando al mensaje, pero el objetivo de este mensaje es que no perdamos la fe, en que saldremos vencedores en medio de cualquier tormenta que el Señor, ¿verdad? Que tengamos, el Señor nos va a sacar en medio de cualquier tormenta, así como lo hizo con sus discípulos y con tantos hombres y mujeres valientes de la Escritura. Amén. Así mismo va a ser con nosotros, amén. Y vamos a estar ahí en la Escritura, hermana, ahí en San Marcos. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiéndolos a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas al barco de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre su cabeza, y le despertaron y le dijeron: Maestro,
¿No tienes cuidado que perecemos? Y él levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y casi el viento se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Amén. 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 Estimado oyente, mire, cuando estamos en diferentes circunstancias en nuestra vida, sentimos que estamos en medio de una tormenta. Pero ¿qué hacemos cuando viene la tormenta en nuestra vida? La respuesta natural del ser humano, ¿verdad? Lo primero que pensamos cuando estamos en medio de dificultades, de tormentas de nuestra vida, es dudar y temer. Pero el Señor Jesucristo dice que la respuesta a las tormentas no es temer, no es dudar. Dice que debe de ser la confianza y no tener miedo. Como dice en el versículo 26, ¿verdad? Que les dice, hombres de poca fe. No debemos de temer cuando estamos en medio de esas tormentas, de esas dificultades, ¿verdad? Que tenemos a lo largo de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Así es. Yo le puse las tormentas diarias. Pues la verdad es que sí tenemos tormentas, vienen tormentas fuertes a nuestras vidas. El que nosotros hayamos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, eso no nos exenta de que nosotros vayamos a tener problemas, ¿verdad? Tenemos tormentas diarias, como dice mi hermana Florecita, también tenemos tormentas y tormentas fuertes, pero algo muy importante, hermanos, es que en medio de esa tormenta debemos de tener fe. Amén. ¿Verdad? Amén. En medio de la tormenta, en medio de la circunstancia, en medio del problema, en medio de la enfermedad, nosotros debemos de tener fe. Fe en que Dios puede obrar, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios que todo lo puede, y en medio de esa tormenta debemos de tener fe. Fe a través de que vamos a obtener un milagro si es que lo estamos pidiendo. Amén, así es. Cuando las distintas circunstancias en nuestras vidas se ponen difíciles, el Señor siempre nos ha dicho, en la Escritura se encuentran todas las respuestas y todas las soluciones a nuestras vidas. Y siempre debemos de recordar esto. Recuerde esto, estimado oyente, hermano, ya sea que esté en Cristo o no esté en Cristo, Dios está presto para cada uno de nosotros, para todos. Pero recuerde esto, que Dios jamás le dejará en medio de su tormenta. A veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros, que ya nos dejó, pero no, Dios no nos ha dejado. Nosotros mismos hacemos nuestras tormentas. Así es. Si nos desesperamos tanto, que hacemos en nuestras vidas esas tormentas y después no sabemos cómo salir de ellas y culpamos al Señor de que ya se olvidó de nosotros, pero no es así. Él tiene el control de nuestras vidas. Y a veces el Señor dice, si te dejo pasar por esa tormenta y no te he sacado todavía, es porque algo especial voy a hacer en tu vida. Amén. Es porque te voy a entregar algo nuevo a tu vida. Necesito pulirte, necesito que pases por esa tormenta. Amén, amén. Sí, muchas veces Dios nos hace pasar por tormentas, hermanos, porque a veces necesitamos ser procesados, ¿verdad? Necesitamos que Dios procese nuestra vida para que nosotros podamos seguir caminando, porque Dios en medio de la tormenta, Dios se va a glorificar. A veces nos olvidamos, a veces nosotros no somos los que nos olvidamos de Dios, y muchas veces Dios tiene que llamar la atención para que nosotros volteemos su rostro a Él, ¿verdad? Sí, entonces muchas veces pues, es necesario los procesos de parte de Dios. Es necesario que Dios nos procese, hermanos, que Dios nos haga pasar por tormentas para que nosotros subamos a un nivel más alto de lo que Dios quiere, hasta lo que Dios nos quiere llevar. Entonces, yo no sé, mi amada hermana, mi amado amigo que nos está escuchando en esta tarde, yo no sé cuál proceso, cuál tormenta usted esté pasando, cuál problema, cuál dificultad, pero una cosa sí le digo, ¿verdad? Que Dios está en medio de la tormenta, en medio del proceso y en medio de la circunstancia. Amén. Así como estuvo con sus discípulos, aquí dice muy bonito que vino la tempestad y el mar estaba con el viento fuerte, ¿verdad? Y ellos le decían al Señor, Señor, ¿no te da miedo que perezcamos?
Y él el Señor estaba le decía, dormido. estaba dormido, él estaba aún dormido así, él estaba en el control de todo. Amén. Y luego les dice, ¿cómo no tenéis fe? Pero a veces como seres humanos, como carnales que somos, ¿verdad? Tenemos miedo. Sí, es cierto. Tenemos miedo y perdemos la fe porque las tempestades diarias de nuestra vida, ya sean, porque son muchas las que vienen, son muchas causas. Nos sentimos desanimados, tristes, con dolor, con enfermedad, ya sea por la pérdida de un ser querido, porque estamos enfermos, porque nuestros hijos sufren, porque nuestro matrimonio va de pique, tenemos problemas. Son tantas las pruebas, las luchas que pasamos en la vida diaria que sentimos ya no tener fuerzas, Así que estamos esforzados en medio de esa tormenta, pero... Y olvidamos algo bien importante, olvidamos que Dios es fuerte por los débiles. Así es, amén. Dios es fuerte por los débiles y Él dice que Él aumenta nuestras fuerzas cuando las necesitamos. En el libro de Isaías dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, ¿por qué nosotros? Hay un dicho, hermana, un dicho que dicen en el mundo, ¿verdad? Que dice que nos ahogamos en un vaso de agua. Sí. Dice, ustedes se ahogan en un vaso de agua. Pero no, es que nosotros hacemos esa tormenta. Hacemos esa tormenta. Así es. Y pues es necesario, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, siempre confiemos en Dios. Bueno, y aunque no seamos así como creyentes, muy creyentes, porque yo creo que nos están escuchando, tanto cristianos como no cristianos. Entonces yo creo que debemos de tener toda nuestra confianza en el Señor, porque acercarnos a Dios confiadamente, como dice la palabra de Dios, acérquense confiadamente al trono de su gracia. Amén. Y en Él alcanzaremos misericordia, en Él alcanzaremos socorro, auxilio para nuestras vidas. Entonces tenemos que acercarnos al Señor confiadamente, porque la palabra de Dios nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que poner nuestra confianza, toda nuestra confianza en Dios, porque como dice mi hermana, todos los días tenemos circunstancias difíciles. Todos los días vienen a nuestras vidas problemas, todos los días, hermanos, vamos a pasar dificultades, porque mientras de que estemos en esta tierra, todos los días todo ser humano va a tener necesidad, va a tener problemas, va a tener angustias, va a tener enfermedades, pero dice la palabra del Señor, confiad que yo he vencido al mundo. Amén, amén. Y el día de hoy vamos a ponernos en nuestra mente y en nuestro corazón estas palabras que dice el Señor, que Dios es fuerte por los débiles. Amén. ¿Sí? Y Él sabe nuestras debilidades. Recordemos que Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Y antes de que nosotros soltemos la palabra, Él ya lo sabe, ¿sí? Sí. Entonces hay que ponernos eso en nuestro corazón y tenerlo. Dios es fuerte por los débiles. Dios es fuerte por los débiles. ¿Por qué? Porque Él nos va a sacar de cualquier circunstancia. Vamos a estar mandando un saludito ya a los que están conectados. Está conectada mi hermana pastora Julisa Álvarez, mi hermana pastora Claudia, la hermana Sigrid Cordero, Dios le bendiga, hermana Gisela Vega, Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga grandemente a todas las que están conectadas aquí. Bueno, nosotros somos primerizas, no sabemos tanto como nuestra pastora Claudia Ibarra, ¿verdad? Pero amén, hacemos la lucha y el Señor nos respalda y habla a través de nosotros. Y amén, somos obedientes porque obedecimos a nuestra pastora, ¿verdad? Ella amén, nos mandó y aquí estamos. Así es de que, hermana Claudia, donde quiera que estés, Dios la bendiga y la amamos mucho. Amén. Amén. Sí. Vamos a hablar un poquito de esas personitas, de esos grandes hombres y grandes mujeres de la Escritura que pasaron situaciones semejantes a las de nosotros, a las que vivimos diariamente. Uno de ellos fue Elías, hermana. Ya ve que tuvo miedo y se escondió, perdió su fe en esos momentos, le ganó la carne. Sí. ¿Usted qué opina de esa situación? Pero Elías estaba pasando por una tormenta. Algo que me llama a mí mucho la atención de Elías, hermana, es que
cómo días antes o en el capítulo antes, cómo Dios le da la victoria, cómo Dios le da una victoria tan fuerte al profeta Elías, ¿verdad? Que contra aquellos 450 profetas de Baal y con los 400 y con los profetas de Acera, cómo Dios le dio esa victoria, y cómo vemos que tan solo una mujer lo hizo huir, una mujer que le dijo que lo iba a matar, casi como él había hecho con los profetas de Baal, así lo iba a hacer ella con él. Y como Elías vemos ahí que tuvo miedo y fue y se escondió, huyó, ¿verdad? Huyó después de haber obtenido esa victoria tan grande que Dios le había dado. Tuvo un problema muy fuerte con esta mujer y tuvo miedo, porque Elías dice que tuvo miedo y huyó y fue y se escondió en la cueva. Así es de que, pues, hermanas, de verdad que... el miedo no es bueno. No, el miedo no es bueno, hermanos, porque fue y se escondió. Y cuando Dios le habla, le dice, Elías, ¿pero qué haces tú aquí? Pues si yo no te mandé a que te vinieras a esconder. Entonces, el miedo no es bueno. Y necesitamos nosotros, siempre... Les decía yo en cierta ocasión a los hermanos de la iglesia, nosotros debemos estar siempre bien agarrados de la mano de Dios, porque los problemas y las dificultades vienen a nuestra vida y muchas veces viene la enfermedad que no la esperamos. La palabra de Dios nos dice que debemos estar preparados para esas situaciones difíciles. Entonces, solo que tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. No, con esto yo no quiero decir que el profeta Elías no estaba agarrado de la mano de Dios. Simple y sencillamente, como humano, tuvo miedo. Yo creo que tuvo miedo por que todo llevó a un cauce, ¿verdad? Todo tiene un propósito. Sí. Y yo supongo que esta mujer Jezabel era una mujer muy intimidante. Para que todo el mundo le tuviera miedo, era una mujer intimidante. Y Elías prestó oídos a palabras incorrectas o todo lo que se hablaba de esa mujer. Y por eso a él le ganó el miedo. Pero Dios, y no nomás tuvo miedo y se escondió, tuvo hambre, tuvo frío, o sea, él estaba en medio de esa tormenta. Y le faltó la fe. Por eso Dios al principio les decía que Dios dice que, aquí donde leemos que el objetivo de pasar las tormentas es tener fe. Amén. Sí, es tener fe. Y a Elías en ese momento le faltó la fe. Otro de ellos fue Juan el Bautista, hermana. Juan el Bautista, ¿verdad? Él también en determinado tiempo, ¿verdad? En el libro de Mateo nos habla, en Mateo 11, de que también él sufrió como una tristeza, una desilusión, estaba en medio de una tormenta por su situación, pero Dios le ayudó. Y otro de ellos también fue Pedro. Cuando él luchó, sufrió entre su fe y su miedo. Pedro luchó entre su fe y su miedo. Yo pienso que Pedro fue uno de los que más sufrió, más estuvo dentro de esa tormenta. No era una tormenta, sino yo supongo que era un huracán o algo así, porque él sufrió entre su fe y su miedo, porque él tuvo que negar, o sea, negó al Señor, ¿verdad? Conociéndolo. Es como si estábamos cara a cara y delante de usted la niego. Sí. Por temor, por miedo, ¿verdad? Yo supongo que fue algo muy difícil para Pedro. Pues tuvo que haber sido algo muy difícil, porque cuando me estoy recordando ahorita, cuando Jesús le dice a Pedro que camine sobre el mar, uh-huh, que le dice, Jesús, si eres tú, manda que yo vaya. Y cuando Jesús anda caminando sobre el mar y que le dice a Pedro, ven Pedro, no tengas miedo. Y cuando Pedro baja y que empieza a caminar sobre las aguas del mar, él empezó a caminar porque estaba viendo a Jesús directamente. Cuando dice que cuando Pedro voltea a los lados y ve que las olitas se levantan y le da miedo y empieza a hundirse, y Jesús le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? A pesar de que Pedro había visto las maravillas, los milagros que Jesús había hecho durante esos 3 años y medio de ministerio, a pesar de eso, Pedro tuvo miedo en ese instante en que le preguntan a él, tú andabas con ellos, tú hablares de ellos, y a Pedro lo negó
Y yo pienso que ahí fue donde falló Pedro en la fe. Sí. Entonces no entendía, al menos yo no entiendo por qué, si podemos ver los milagros, las maravillas que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad? A veces dudamos. Sí, es que Pedro dudó tanto, pero él estaba en medio de esa tormenta, porque le dolía su corazón, porque él negó al Señor, A su pero maestro. también negó conocer a Jesús con maldición ¡Qué y juramento. tremendo! Dice que con maldición y juramento, él estaba seguro de su fe, pero cuando pasó esto, cuando estaba con Jesús estaba seguro de todo, pero Amén. cuando pasa eso, yo supongo que fue algo que deseó también haberse muerto. ¿Por qué no fui yo en vez de Jesús? Yo pienso que Pedro en su corazón, en su mente, en su sentir estaba sufriendo algo terrible, Ujú. porque él estaba viendo lo que estaba aconteciéndole al Señor Jesucristo y él aún así tuvo que agarrar fuerzas de no sé dónde y negarlo. Pero era, ¿cómo se dice? Era un propósito, ¿verdad? De que aconteciera eso, era necesario que aconteciera eso. Pero Pedro no lo entendía, no lo entendió en ese momento y él estuvo en medio de la tormenta, sí. En medio de la tempestad. Sí, pues sí, también era un propósito de Dios para que, y vuelvo otra vez como decía al principio, vea que muchas veces Dios nos mete a las tormentas, nos mete a las situaciones difíciles para que nosotros aumente nuestra fe en Dios y para que crezcamos espiritualmente, ¿verdad? Porque muchas veces nos queremos quedar así sentaditos, estoy muy a gusto aquí sentada, no hago nada, pero el Señor te dice, hey, espérate, vamos caminando hacia adelante y tenemos que meterte en medio de la tempestad para que puedas avanzar. Uh-huh. Sí, por eso yo digo que Pedro no fue por maldad lo que hizo ni nada, sino que él sufrió en medio de su tormenta, no porque le faltara la fe, sino por el dolor que le causaba hacer lo que tenía que hacer, porque era un propósito de Dios. Pero aún en los propósitos de Dios, nosotros, Él deja que pasemos esas tormentas, como usted decía, por un propósito. Dios Amén. tiene propósitos para todo, pero no crea que Él ya se olvidó de nosotros o Él nos abandonó, simplemente que Él está esperando levantarnos, transformarnos, moldearnos para el siguiente paso, Así para es. hacernos más fuertes, ¿amén? Amén, amén. Bueno, y pues hay tantos, hermana, hay tantos. Un saludo a Felipe López, que está conectado. Un saludo a Alma Patricia Rodríguez, Dios le bendiga. Arturo González, Dios le bendiga. Gracias por estar conectados aquí compartiendo con nosotros la palabra de Dios. Dios los bendiga grandemente. Amén. Amén. Sí, hermana. Y realmente pues estamos contentos. Sí. Yo me siento muy contenta de estar aquí. Pero algo que nosotros debemos, como dice mi hermana Florecita, algo que nosotros debemos de aprender es reconocer que Jesucristo es el que nos va a sacar adelante. Si nosotros reconocemos, hermanos, de verdad, si nosotros reconocemos, si tenemos fe y somos persistentes en lo que le estamos pidiendo a Dios en medio de la prueba, porque yo me imagino que hay muchas personas que tenemos necesidades, ¿verdad? Uh-huh. Hay necesidad en el pueblo de Dios. Yo misma tengo una petición delante del Señor que yo sé que tarde o temprano el Señor nos va a contestar esa petición. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros tengamos fe, seamos persistentes y busquemos la presencia de Dios. Amén, sí. Porque Él es el único que nos va a ayudar. Él es el que nos va a sacar adelante. Dice la palabra del Señor que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿verdad? Entonces debemos de confiar en que Él nos va a sacar adelante. Hermana, amiga que nos escuchas, si tienes un problema, si tienes una necesidad, si tienes alguna persona enferma, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Solamente es que tengamos fe, como dice el tema que estamos viendo, tengamos fe en medio de las circunstancias difíciles. Amén. Saber a dónde vamos a ir y en quién podemos confiar. Sí, es que a veces se nos olvida que en esta vida que el Señor nos ha prestado, y aquí en la tierra, no hay otra cosa
que tengamos más que las fuerzas, que todo lo que tenemos es por las fuerzas y la misericordia Amén. que Dios nos da. Y somos tan, ¿cómo se dice? Soberbios, o el yo, siempre el yo. Ajá. Y se nos olvida que Dios nos lo ha dado, pero nos lo da con un propósito. Todo en esta vida tiene un propósito. Amén. Todo tiene un propósito. Y no hay problema más grande que nuestro Señor Jesucristo. También dice que la palabra dice que todo nos ayuda para bien. A los que amamos. Sí, a los que amamos a nuestro Señor, todo nos ayuda para bien. Entonces nosotros cuando estamos en medio de las tormentas perdemos las fuerzas y le echamos la culpa al Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Yo tuve hace algunos añitos atrás una situación donde yo renegué de Dios porque me dolía mi corazón y le decía, tú no me amas porque me has dado un dolor tan grande que yo no lo aguanto, yo no lo soporto. Y yo le decía, ¿por qué a mí? Y después en mi dolor, en mi angustia, le decía yo, no soporto más, no puedo más, te odio, ¿por qué me hiciste? Y después fue un dolor tan grande, que casi no lo cuento en mi vida porque yo sé que en ese momento yo le estaba faltando a mi Señor. Pero cuando yo cobraba la lucidez y agarraba, le decía, perdóname, pero es un dolor que mi mente, mi cuerpo, mi ser no lo soporta. Y ahí unas personas migrantes, de la migración, Ajá. de migración, sufrieron junto conmigo ese proceso. Entonces, no era una tormenta, como dicen, de chispitas, era un diluvio, yo lo veía un diluvio. Uh-huh. Pero cuando yo regreso aquí a Juárez y todo pasa, yo entiendo, y un hermano me dice, es que Dios permitió que fueras y no te dijo lo que ibas a pasar, porque si te lo haya dicho, no vas. Así es. No Dios. vas. Entonces, en mi proceso, yo tengo un hijo con discapacidad y mi proceso ha durado muchos años, ya tiene 24 años. Entonces, yo a veces digo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Esas veces que dice uno, ay, me levanté con el pie izquierdo. Pero, y a veces yo sola me contesto, o es el sentir que el Señor me habla y me dice, y yo no lo entiendo, ¿verdad? Y me dice, es que si yo lo sano, tú te olvidas de mí. Santo Dios. Entonces, Señor, a tu tiempo, aunque me esté ahogando en la tormenta a veces, ¿verdad? Uh-huh. Aunque ya no tengo fuerza, Señor, a tu tiempo. Sé que tú vas a obrar a tu tiempo. Amén. Entonces, a veces se nos olvida eso, que Dios tiene el control de cada una de nuestras vidas porque Él nos formó, Él nos hizo. Sí, y algo que bien importante, hermana, es que Dios quiere que clamemos a Él en los momentos difíciles, porque ahorita yo también me estaba recordando cuando usted estaba dando su testimonio de ese proceso tan difícil, yo también me estaba recordando uno de mis hijos, el mayor, a él me lo diagnosticaron de cáncer, leucemia. Cuando el doctor me dice a mí que mi hijo tiene leucemia y que pues está mal, leucemia pues es cáncer en la sangre. Como madre, pues yo me fui hasta el suelo y yo le dije, Señor, pues ¿qué hago? Pues nomás llorar y llorar, pero en ese momento es cuando usted dice que le falta a uno la fe, ¿verdad? Que se olvida de que en quién ha confiado, en quién estamos confiando, pero en ese momento uno dice, Señor, ¿por qué? Y cuando nos da el doctor el diagnóstico de que mi hijo tiene leucemia, fuimos con varios doctores hasta que llegamos con el oncólogo y él fue el que nos dice, si su hijo está muy grave, si pasa una mosca junto a él, es fatal, es la muerte para él. El oncólogo nos dijo eso. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Yo clamaba a Dios, hermana, de verdad que en ese momento fue cuando yo clamé a Dios con todo mi corazón en el polvo, hasta
mi cara hasta el polvo de la alfombra, y yo clamaba y le decía, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi hijo, está muy joven, Señor, ten misericordia. Y es cuando empezamos a clamar a Dios y empezamos a recordar las promesas que Dios nos ha dado, porque la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que clama a mí, yo te responderé. Y otra de las cosas que a mí me encanta, que dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Todas las enfermedades Él las llevó en la cruz del Calvario. Y todo esto a mí me era como un refrigerio para mi vida, porque yo veía a mi hijo que cada vez se iba consumiendo amarillo, pálido, blanco, y yo le decía al Señor, tú vas a hacer el milagro, aunque yo no lo pueda ver, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer, y tú lo vas a hacer. Y de ahí yo me agarraba, hermana, de la promesa que Dios ha dado a nuestras vidas. Y ahorita mi hijo anda predicando la palabra de Dios, sano completamente, para la gloria y la honra del Señor. Era lo que yo le decía. Muchas veces vienen las tormentas a nuestras vidas y nosotros nos desesperamos y buscamos soluciones, queremos ayudarle a Dios, vaya. Queremos ayudarle a Dios, y sí está bien llevar a nuestros hijos con los doctores para que nos den el diagnóstico, y muchas veces ellos mismos, Dios los usa para que la sanidad de nuestros hijos, ¿verdad? Pero siempre es, clama a mí y yo te responderé. Amén, hermana, es que es algo, mire, ahorita suena hermoso porque sabemos y conocemos al Señor, las maravillas y el poder que Él tiene y lo que hizo con nuestros hijos. Yo siempre he dicho que no hay dolor más grande para una madre que un hijo. Que un hijo. Y es cuando, para mí, yo me pongo como ejemplo, es cuando, a pesar de ya muchos años conocer del Señor, es cuando yo realmente tuve intimidad con el Señor, conocí al Señor, clamé su misericordia. Yo en esos momentos entra en nosotros un sentir, una desesperación, que usted quiere abrir la Biblia y que Dios le hable donde está la palabra. Y es un dolor. Yo le decía a mi esposo estaba aquí, yo estaba en El Paso, yo le decía a mi esposo, me quiero volver loca. Sí. Estoy a punto de la locura, no puedo más. Y tantas cosas que me pasaban, me desvanecía. Era un dolor que no me importaba. Haga de cuenta que yo estaba en mi burbuja y no veía a la gente a mi alrededor. Me clamaba, me arrastraba, lloraba, suplicaba, me enojaba con el Señor, lloraba a grito abierto. Y cuando abren ese quirófano, hermana, yo sentí, por eso le digo que sentí que estaba en no es nomás una tormenta, era un huracán, yo no sé qué era, hermana, porque veo a mi hijo chiquito, de 12 años, en la mesa, boca abajo, cortado con el serrucho, oigo el serrucho, le medí así, y bañaba en sangre. Yo dije, ya lo maté. O sea, mis palabras, mi sentir, mis pensamientos eran de locura, hermana, eran de locura. Entonces yo clamaba al Señor, clamaba, pero con un dolor desgarrador en mi corazón. Amén. Y es cuando yo conocí la grandeza de Dios. Sí, conocí la grandeza del Señor. Sí. De verdad que sí, son momentos muy difíciles, sí. Yo entiendo, son momentos difíciles, son momentos en circunstancias muy tremendas, sí. En donde realmente nuestro corazón se desgarra como madres, ¿verdad? Sí, es un dolor inexplicable. Pero Dios te dice, yo estoy aquí, yo estoy escuchando tu oración, yo estoy escuchándote. Yo veía a mi hijo que cada vez iba peor, y mi corazón decía, Dios lo hizo el milagro, Dios hizo el milagro, y Dios va a hacer el milagro. Pero yo cuando veía con mis ojos a mi hijo, yo decía, Dios mío, cada vez lo veo peor a mi hijo, Señor, solamente tú puedes hacerlo. Amén, gloria a Dios, sí, es algo, ahorita es un testimonio maravilloso. Dios convierte nuestras tempestades en victorias, en amén, calma, en bonanza, amén. ¿Verdad? Pero cuando estamos en el proceso, santo Dios, solo Él sabe. Dice la palabra en el libro de Isaías, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Él está siempre cubriéndonos. Amén. Él es grande y maravilloso, está cubriéndonos. Si lloramos, perdónenos, ¿verdad? Pero, Sí, estimado porque- oyente, es algo maravilloso conocer a nuestro Señor Jesucristo en la intimidad. Es maravilloso tener una comunicación constante como de amigo a amigo, ¿sí me entiendes? Sí. Cara a cara, es De padre a maravilloso, es maravilloso, sí, conocer al Señor así, hermana. Así, de padre a hijo, hermano, así Sí. como cuando nos allegamos a nuestros padres y tenemos alguna necesidad, algún problema, y que llegamos a nuestro papá, necesito esto, y ahí están nuestros padres consolándonos, ayudándonos. Así es nuestro Padre Celestial, hermanos, de verdad. Amigo, hermana que nos escuchas, princesa de Dios, de verdad, si tienes alguna necesidad, alguna problema, algún familiar enfermo, mira, clama, dice la palabra de Dios, clama a mí, yo te responderé, clama al Señor con todo tu corazón y Dios va a escuchar tu necesidad, porque Dios es el único que quiere que nosotros clamemos a Dios como nuestro Padre Celestial que es. Amén. Entonces, princesas hermosas, si tienen algún problema, alguna dificultad y alguna necesidad, busca al Señor en esta tarde. Créelo que Él va a escuchar tu necesidad, va a escuchar tu petición, va a escuchar a aquella persona que está enferma y Dios te va a levantar. Dios va a orar. Hermano oyente, hermano, aunque no sea creyente, suba al Señor a su barca. Amén. Suba al Señor a su barca, a su vida. Verá que todo va a ser bonanza. Así es. Va a ser, si la prueba, la lucha, va a estar, porque el caminar con el Señor decía, todo es un jardín de rosas. No, pero va a ser más liviana la carga. Va a tener una esperanza. Va Amén, a tener amén. algo que va a estar ahí. El Señor va a obrar, el Señor va a estar en mi vida, el Señor me va a levantar, me va a restaurar, me va a dar todo. El Señor tiene el control de nuestras vidas, solo hay que subirlo a nuestra barca. No crea que se nos olvidó que empezamos el tema ahí cuando la tormenta arreciaba la barca, ¿verdad? Y los Sí. discípulos tenían miedo. Pues haga de cuenta que esta es nuestra vida, ¿verdad? Así es. Sí, el mar es este mundo y nosotros vamos en la barca, ¿verdad? Y no hay que permitir que nos hundamos, que perezcamos, sino que hay que siempre tener en cuenta y subir al Señor en Así nuestra es, barca. así es. Amén. Subir al Señor en nuestra barca, hermanos, será la mayor bendición que nosotros podemos tener. Amén. Subir a Dios en nuestra barca es la mayor bendición que nosotros podemos tener, porque sin Él nada podemos hacer. Si Dios no está con nosotros, dice un canto, si tu presencia no está con nosotros, no nos dejes avanzar. Ajá. ¿Verdad? Entonces es necesario y es importante que nosotros subamos a Dios a nuestra barca. Los discípulos tuvieron miedo porque ellos creían que iban solos, porque Jesús iba dormido, dice que iba pacientemente dormido, y dice la palabra del Señor que los discípulos iban y le decían, ¡hey, despiértate que perecemos! Ajá. Así estamos nosotros cuando tenemos algún problema, cuando tenemos alguna dificultad, así estamos nosotros, Señor, ayúdanos que perecemos, que no te das cuenta que estoy teniendo problemas, ¿verdad? Al igual que los discípulos. Pero no hay que perder la fe. Amén. Hay que recordar que la fe tiene la capacidad de mover la mano de Dios a nuestro favor. Pero es la fe la que mueve la mano Amén, de Dios. amén. ¿Sí? Cuando la nuestra ya no tiene fuerzas y pues no hay que angustiarnos porque el Señor está ahí. Claro, somos carne, ¿verdad? Y yo misma me llevo la contraria si nos angustiamos, pero le digo que hay que tener fe. Claro para que poder mover la mano de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Amén, ¿Sí? amén. Hay que tener esa fe suficiente. Dice la palabra de Dios, si tuviéramos fe, hermana, como un grano de mostaza, no nos pide mucha fe Dios, solamente un granito de mostaza es lo que nos está pidiendo Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, moveríamos montañas. Esa montaña de problemas, esa montaña de situaciones difíciles, con un granito de mostaza de fe, podemos hacer muchas cosas. Amén. Vamos a mandar otro saludito antes de que se nos acabe el tiempo, porque híjole, ya no, primero teníamos nervio, ahora ya para que nos quiten el micrófono va a estar en chino, pero vamos a mandar un saludito a la hermana Carol Romero, a la hermana Guadalupe Irigoyen,
a Alma Patricia Rodríguez. Dios las bendiga grandemente. A la hermana Jael Gómez desde Ciudad Madera, Dios la bendiga grandemente. Amén. Amiguita mía y milagro del Señor, ¿verdad? Ella, el Señor la ha levantado varias veces, el Señor ha hecho un milagro, no un milagro, muchos milagros en su vida. Es un testimonio andante del Señor, la prueba de que Dios hace maravillas y Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Así es que Dios la bendiga grandemente, hermana Jael, la amo en el amor de Cristo. Hasta allá. Un saludo a todos los hermanos hasta Madera. Dios les bendiga. Entonces, hermanitos, recuerden, no hay tormenta grande. No nos vamos a ahogar en ninguna tormenta. Cuando perdamos las fuerzas, no podamos salir de esa tormenta, hay que clamar al Señor. No hay que perder nuestra fe, hay que decirle: Señor, sube a mi barca, no me dejes solo. Pero tómame tú de la mano, porque si yo me tomo, yo me suelto. Pero si me tomas tú, va a pasar algo maravilloso. Amén. Amén, amén. Debemos de tener la fe suficiente en Dios, hermanos. Dios siempre va a contestar nuestras necesidades. Tenemos que ser participantes de la bendición de Dios y no simplemente espectadores. Dios quiere que nos acerquemos a Él confiadamente. Amén. Confiadamente. Moisés fue un hombre que rompió las barreras del conformismo y vio la gloria de Dios. Entonces, mientras que nosotros estemos confiando en Dios, vamos a ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Y es maravillosa la gloria de Dios. Amén. Lo estamos diciendo porque vemos la gloria de Dios en nuestros hijos. Amén, amén. En esas tormentas que nos estaban ahogando, vemos la gloria de Dios. Amén, amén. Dios dice: yo sé lo que estás pasando, estimado oyente, hermano, hermana. Dice el Señor: yo sé lo que estás pasando, y si no lo evito es porque lo voy a usar para llevarte al próximo nivel que te quiero entregar. Dice: te entregaré una nueva vida, un nuevo amanecer, un nuevo sentir, una nueva fe y un amor inmenso. Eso es lo que pasa cuando clamas al Señor, cuando dejas toda tu vida, tus problemas, tus angustias, todo en las manos del Señor. Eso es lo que te ofrece el Señor. Amén, amén. ¿Sí? El Señor nos ofrece una nueva vida, un nuevo amanecer, un nuevo sentir, una nueva fe y un inmenso amor, un inmenso amor. Dice el Señor: yo restauraré tu familia, tu vida. Dice que solo nos atrevamos a cruzar al otro lado de la tormenta, que seamos un guerrero, una guerrera, y que no nos rindamos. ¿Sí? Amén, dice el Señor que Él peleará nuestras batallas, Él peleará por nosotros. Así es, bendito Amén. Dios, aleluya. Acerquémonos pues, hermanos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos a Dios confiadamente, mis amados hermanos, y verá, como les dije ahorita, veremos la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Así es de que no hay problema muy grande que Dios no resuelva. Ajá. No hay enfermedad muy fuerte que Dios no pueda solucionar, porque tenemos un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe, un Dios de milagros, hermanos, que aún del polvo de la tierra Él nos puede levantar. Amén. Así es de que debemos de confiar en Dios, porque Él es todo para nosotros. Él es el Jehová Jireh, el gran yo soy, el poderoso de Israel, el gigante de que está con nosotros, hermanos. Así es de que confiemos en el todopoderoso que va con nosotros, va caminando día tras día, y que siempre, hermano, nos va a sacar adelante. La palabra de Dios dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Dice que Él nunca nos va a dejar. Dice: yo no te voy a dejar ni te desampararé, y siempre voy a estar contigo. Isaías 41:10 dice: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en esa promesa, hermanos, es la que nos sostiene, y nos debemos de agarrar nosotros. Amén. Aunque usted no conozca de la palabra de Dios, yo le invito, de verdad, les invito a que creamos en ese Dios verdadero, en ese
ese Dios de milagros, porque Él es el único que nos va a sacar adelante. Vivimos en un momento, en un mundo muy difícil, vivimos en un mundo donde todo se nos hace muy complicado, hermana, pero mire, la palabra del Señor nos dice eso, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si clamamos a Dios y Él nos va a escuchar nuestra oración. Usted, si no ha clamado a Dios, si no conoce a aquel Dios que nosotros le estamos predicando, si no conoce a ese Dios a que nosotros le hemos estado diciendo que es un Dios de milagros, hermano, yo le invito a que le conozca en este momento, amén. Si usted tiene una necesidad, algún problema o algún familiar enfermo, pruebe a Dios en esta tarde y dígale: Señor, si es cierto que, como están diciendo estas hermanas, que tú eres grande y que tú eres poderoso y que tú eres el único que nos puedes ayudar, en esta tarde yo quiero saber de ti. Amén, amén, claro que sí. Es muy importante clamar al Señor, pero también compartir con nuestros seres queridos nuestra angustia, nuestra necesidad. Si tenemos enfermedad, clamar al Señor. Ahorita el mundo está enfermo, pero no solamente físicamente, sino mentalmente también. Hay enfermedad, hay mucha tempestad, estamos en medio de un huracán en la tecnología que nos va arrastrando poco a poco, nos va llevando hasta lo peor del mundo. Así es. Yo digo, estamos peor que en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero ahí vamos, y los que vamos agarrados del Señor, los que hemos subido al Señor a nuestra barca, vamos paso a pasito, aunque estemos enfermos, nuestros hijos estén enfermos. Muchas veces, hermanos, nos enfocamos tanto en el trabajo que perdemos nuestra salud. Yo estaba meditando, y ¿qué razón tiene esto? Mire, dice, lo que me sorprende del hombre es que, del hombre terrenal, ¿verdad? Es que pierde su salud para ganar dinero. Todos los días estar generando, ¿verdad? Amén. Pierde su salud, pero no pone a Dios primero. Pierde su salud para ganar dinero. Después pierde su dinero para ganar su salud. Sí. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde está Dios? Lo estamos dejando fuera de nuestra barca. Y por pensar ambiciosamente en el futuro, en generar más dinero, y estamos enfermos, ni disfrutamos el presente, ni disfrutamos el futuro. Así es. Entonces, ¿dónde dejamos a Dios? ¿Dónde dejamos a Dios? ¿Dónde está Dios en nuestras vidas? Vivimos, dice, vive como si fuese a morir, vive como si no fuese a morir, y muere como si nunca hubiera vivido. Y es verdad, el mundo está así. Yo dije, ay, cuánta razón. Sí. Y como título le puse cuánta razón, porque sí tiene razón, hermana. Nos levantamos temprano, vamos al trabajo, nos sentimos desanimados, con sueño, enfermos y todo. Bueno, pero queremos ganar más dinero. Queremos ganar más dinero sin poner a Dios en nuestra vida. Pero hemos olvidado a Dios, porque Dios es el que nos da. Y acuérdese que Dios, yo hace mucho tiempo decía a mi mamá, mija, Dios no cumple caprichos ni endereza jorobado, decía mi mamá. Entonces, pues también tienen razón, porque Dios no cumple nuestros caprichos y no nos va a estar dando dinero ni cosas materiales a manos llenas. Sí, solo nos da lo que necesitamos. Así es. ¿Sí? Pero nosotros, como decía usted, queremos ayudarle a que nos dé más. Sí, queremos ayudarle muchas veces a Dios. O cuando queremos el milagro, Dios nos hace el milagro y nomás pasa, nos volteamos y nos olvidamos del hacedor del milagro. ¿Dónde está Dios en nuestras vidas? Necesitamos urgentemente subir al Señor Jesucristo en nuestra barca. Necesitamos subirlo y no dejar que se baje, no bajarlo. Así es, hermanos. Porque nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir y no vamos a poder salir como Pedro, que tuvo que agarrarle la mano al Señor para levantarlo. Entonces nosotros necesitamos, pues, agarrarnos de la mano de Dios, hermana, porque solamente Dios es el único que nos puede sacar adelante. Amén, sí. Amén, así es. Y pues ya estamos por terminar el programa, hermanos. De verdad es un gozo y una alegría estar con ustedes. Amén. ¿Hay saludos, hermana Florecita? Sí, no. Ya.
No, ya le mandé saludos a todos y si se me olvidó alguno, Dios les bendiga a todos los que se conectaron, a todos los que están oyéndonos por medio de su radio, en su carro, los que van saliendo de sus trabajos. El Señor los bendiga, los lleve con todo género de bien hasta sus hogares, bendiga a sus familias, sus hijos, sus trabajos, su diario vivir. El Señor les bendiga grandemente. Gracias por conectarse a Mujer Fragante aquí en Radio Chequina. Un saludo, ¿verdad?, de la hermana Flor Gutiérrez, la hermana Fina, la pastora Claudia Ibarra, todo el grupo de Mujer Fragante, ¿verdad? Ore por nosotros para que el Señor siga usándonos grandemente, oremos unos por los otros y siempre, cuando yo estudiaba en el instituto nos decía, pues, debemos de ser cristocéntricos, debemos de levantarnos con Cristo, desayunar Cristo, comer Cristo y cenar a Cristo. Así es que... Y dormir con Cristo. Y dormir con Cristo, hermano. Haga al Señor Jesucristo parte de su vida y su vida va a cambiar. Amén. Amén. Dios me las bendiga, hermanas, de verdad, fue un gozo y un placer estar aquí con ustedes. Mujer Fragante, amén. Dios me los bendiga, mi hermana Claudia, pastora Claudia Ibarra, estamos aquí. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, y no olvide conectarse el próximo lunes a las 6 de la tarde, Radio Chequina en Mujer Fragante, y pues bueno, estamos despidiéndonos, el Señor les bendiga grandemente. Amén, vamos a orar y se termina el programa. Amén. 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 ¿Yo? Usted. Ok, bendito y buen Padre, mire Padre Santo, gracias Padre poderoso por permitirnos estar en este lugar, en esta hora precisa, Señor. Mire Padre Santo, que su palabra no haya sido de vana sabiduría, sino palabra que edifica, que fortalece, que levanta, Señor, que restaura. Gracias, Señor, bendiga a cada uno de los que dispusieron su corazón a escucharnos, Padre. Gracias por lo que nos da, Señor. Multiplique, Padre Santo, las fuerzas del cansado. Padre Santo, aquel que tenga necesidad económica, súplele, Señor. El que tenga necesidad espiritual, llene su corazón, Padre Santo, del sentir, de su amor, de su misericordia, Padre poderoso. Padre, le pedimos que se esté obrando también en este lugar, en estos terrenos, en Chequina Radio, Señor. Gracias por permitir que estos medios lleguen, a través de este medio llegue a muchas personas, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor, por estar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por poner tus ojos en cada uno de nosotros. Padre, mire, Señor, nos vamos a despedir de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor. Y nos vemos el próximo lunes aquí en Chequina Radio. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por habernos acompañado. Este fue un programa más de Mujer Fragante. Te invitamos a conectarte con nosotros, a sintonizarnos cada martes a las 6 p.m. a través de la frecuencia Chequina Radio 95.1 FM.